Bueno muchachos, hola, ¿cómo están? Dando continuidad a los tópicos desarrollados en nuestra clase, vamos a hablar un poco sobre series complejas. Básicamente lo que les voy a presentar es lo que está en los apuntes de esta semana, que ya puse a su disposición, que pueden encontrar. Hablaremos un poco sobre las series complejas y daremos algunos ejemplos. ¿Ok? Entonces para eso voy a utilizar una herramienta nueva, a ver cómo nos va. Aquí intentando probar. Entonces, vamos a comenzar. Esto aquí sería un mini tablero donde puedo por lo menos escribirle cosas. Entonces, comencemos hablando sobre una serie. Entonces, una serie es una secuencia z sub k de números que comienzan de k igual a 1 hasta infinito. De números complejos es dicha a ser convergente en el límite z si el límite de k cuando tiene infinito del valor absoluto de menos z, z sub k es igual a cero. ¿Ok? Entonces, siempre que queramos analizar el límite de convergencia de un número complejo, vamos a pensar en esto aquí, ¿cierto? También puede verse de otra forma. Yo puedo simplemente tomar este z y mandarlo de este lado. Entonces sería el límite cuando k tiene infinito de z sub k debe ser igual a un número. En este caso sería el z. ¿Ok? Entonces, dicho todo esto, comencemos con una suma parcial definida de la siguiente forma. Y esta converge a z si el límite de n tiende a infinito de z sub n igual a z. ¿Okay? Reparemos aquí que en este caso hemos definido un z grande n, definido como una suma de z pequeñitos. Y ese z sub n debe converger a un z grande si se cumple este límite, que es básicamente lo que les mencioné anteriormente. Es lo mismo, ¿cierto? El límite de convergencia. Entonces, vamos a llamar esta ecuación 1 y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, empecemos con uno de ellos. Ejemplo. Entonces, consideremos una serie geométrica. Entonces, una serie geométrica es de la forma z igual a sumatoria infinito de k igual a 0 de z sub k. Es una serie geométrica. Y vamos a mostrar que esta converge y esta converge a 1 sobre 1 menos z para z menores que 1. ¿Ok? Recuerden que z, aquí, ese z no puede ser 1, porque simplemente va a diverger eso. Y no puede ser positivo porque me van a dar números negativos. Entonces, yo necesito que sea un número positivo para mi caso de convergencia. ¿Ok? Entonces, por eso tomamos que pueden tomar todos los valores z, puede tomar todos los valores tales que sean menores que 1. Entonces, es una condición. Entonces, empecemos escribiendo z sub n como siendo, o sea, usando 1, pero en este caso, ese z va a empezar como siendo un k igual a 0 hasta n de z sub k. Entonces lo que vamos a hacer es expandir eso. 1 más z a la 2
y así sucesivamente hasta completar el Zn. ¿Ok? Y vamos a llamar eso de ecuación 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Necesitamos llevar nuestra expresión, esta expresión 2, a esta forma, a tener una diferencia, ¿cierto? Pero antes de hacer eso, necesitamos que esto adquiera una forma como la que tenemos aquí. ¿Ok? 1 sobre z. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar a 2 y le vamos a multiplicar un z pequeñito. ¿Ok? Entonces, si tomamos a 2 y le multiplicamos un z pequeñito, quedaría algo así. Z pequeñito, z grande n, va a ser igual a 1, perdón, sería igual a sumatoria de n de k igual a 0 de z pequeño k más 1. ¿Sí ven? Se ha sumado a la potencia. Y eso se puede ver como siendo z más z2 más bla 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 hasta z n más 1. ¿Ok? Entonces simplemente lo que se hizo fue multiplicar z pequeño a el z grande que tenemos aquí en 2 y hemos distribuido. Entonces aquí se ve la evidencia. Aparece una potencia adicional a zk y lo mismo sucede para su expansión. Resulta y pasa que todos estos números que están aquí van a converger a Zn. ¿Ok? Cuando convergen a Zn, pues podemos cancelarlo más adelante, que es lo que haremos a continuación. Entonces lo que vamos a hacer es combinar, restar 2, esta que está aquí, con esta, ¿cierto? A ver qué nos da. Es decir, vamos a llamar esta de 3. Entonces, comencemos. Vamos a restar 3 y 2. Entonces, restando 3 y 2, vamos a encontrar que z sub n menos z pequeño z sub n grande va a ser igual a la sumatoria de infinitos hasta infinito de k igual a 0. Entonces tendríamos zk de un lado menos zk más 1. Ustedes pueden darse cuenta que si efectuamos las expansiones, esto daría 1 más z a la 2 hasta zn. Opa, aquí no es infinito. Aquí sería eh, n. Entonces seríamos menos, haríamos lo siguiente acá, tendríamos z más z2 más zn más zn más 1. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, estos tres términos se van a cancelar acá. Y finalmente nos va a quedar 1 más zn más 1. ¿Ok? Como observamos, estos números se cancelan, ¿cierto? Toda la colección Z2 hasta Zn, que va a ser de Z2, de Z, Z2, Zn hasta ahí. Y los Z más de n más 1, pues ellos sobreviven. Entonces nos quedaría algo aquí. Aquí sería no positivo, sino negativo. ¿Ok? Y entonces podemos factorizar lo que está del lado izquierdo, tenerlo como Z de n grande 1 menos z pequeño. Y eso va a ser igual a 1 menos z a la n más 1. ¿Ok? Y entonces tendríamos que zn va a ser igual a 1 menos
z n más 1 sobre 1 menos z. ¿Ok? Estos z que hemos escrito de este lado, del lado derecho, son z pequeños. Y este de aquí al lado es un z grande. Entonces vamos a hacerlo bien para que no nos confundamos. Que fue lo que al principio mencionamos. ¿Ok? Entonces sabemos que cuando n tiende a infinito, entonces z grande n tiene que converger a z grande. ¿Ok? Que fue lo que previamente mencionamos. Entonces, para mostrar que z grande n converge a z, ¿cierto? Que es igual va a ser igual a 1 sobre 1 menos z pequeño. Vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a calcular el valor absoluto de la diferencia. ¿De la diferencia de quién? De estos dos. La diferencia de estos dos. ¿Ok? Vamos a empezar aquí. Zn menos z grande menos zn pequeño. Valor absoluto de eso. Y después le aplicamos el límite. Entonces, eso aquí va a ser igual a lo que vale z grande. Z grande, como observamos aquí, es igual a 1 sobre 1 menos z. Menos lo que vale zn pequeño. Perdón, zn grande que está aquí. ¿Ok? Entonces tendríamos 1 menos zn más 1 sobre 1 menos z. Recuerden, estos z que están aquí, aquí y aquí ya son z pequeñitos. Entonces, tenemos fracciones homogéneas. Entonces podemos combinar esto y quedaría 1 menos 1 más zn más 1 sobre 1 menos z. ¿Ok? Y aquí estos números se cancelan y me queda simplemente esta expresión que está aquí. ¿Ok? Entonces hemos cancelado los números acá. Entonces lo que vamos a hacer es continuar. Entonces nos va a quedar aquí que esa diferencia de entre z grande y zn pequeño, perdón, z grande y z grande menos z grande n va a ser igual a z pequeño zn más 1 sobre 1 menos z. Y eso también se puede escribir por la propiedad del valor absoluto como siendo así. Sobre el valor absoluto de 1 menos z. Y entonces cuando aplicamos el límite, cuando n tiende a infinito de ese valor absoluto, eso va a ser igual a 1 sobre el valor absoluto de 1 menos z por el límite de n cuando tiene infinito del valor absoluto de z a la n más 1. Y como sabemos, ese límite que está aquí debe ser igual a 0. ¿Ok? Por la definición que vimos en la primera presentación. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito
del valor absoluto de los zn. Bueno, analizando esto acá, sería el límite de esa diferencia, el valor absoluto de esa diferencia, cuando n tiene infinito, debe ser 0 por nuestra condición inicial. Entonces, 1 sobre, valor absoluto 1 sobre z, límite de n cuando tiene infinito de esto va a ser igual a 0, ¿ok? Por la condición inicial. Entonces, esto que está aquí, que voy a subrayar, significa que z, que fue definido como siendo la sumatoria de k igual a 0 de z sub k, converge a este valor cuando, cuando z es menor que 1, ¿cierto? Recordemos que esto viene de la condición que mencioné al principio, condición de convergencia. Si esto sucede para z, que es un número complejo, también va a suceder lo mismo para sus componentes en x y y, para sus componentes reales e imaginarias. Entonces, por lo tanto, las partes reales e imaginarias también convergen. Es decir, la sumatoria de k igual a 0 infinito de xk y la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de y sub k. Entonces, es una condición necesaria para la convergencia de las series complejas. Y esa condición necesaria, como las mencioné ya antes, está asociado al hecho que el límite cuando k tiende a infinito de z sub k sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, si existe un número positivo m, entonces existe un número positivo m tal que el valor absoluto de z sub k es menor que m para todos los k. Y finalmente, una serie es dicha a converger absolutamente. Entonces, converge cuando la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito del valor absoluto del número complejo z sub k es igual a la sumatoria de k igual a 0 de sus partes real e imaginaria. ¿Ok? Converge. Ok, vamos a dar una pausa por acá.